¿Cuál es la utilidad de un hormiguero en la agricultura? La mayoría de los productores se imagina que el hormiguero es una gran molestia, sobre todo cuando se refiere a dos familias de hormigas, de la familia Atta y la familia Acromyrmex, que son las hormigas cosechadoras de hojas. Estas pueden en una sola noche deshojar grandes áreas de cultivo. Pero la mayoría de la gente no se imagina qué significa esto como una bioindicación. Quiere decir, cuando las Atta y los Acromyrmex, que son las hormigas cosechadoras de hojas, entran en acción, casi siempre se refieren a un olón perturbado, a un olón fragmentado por la actividad del hombre. Pero lejos de ser solamente una amenaza a cultivos, los Atta y Acromyrmex son unos grandes productores de hormigueros, y el hormiguero en sí es una interesante materia para elaborar diferentes remedios. Primero que nada vamos a hablar sobre la microbiota presente en los hormigueros. El primer grupo de bacterias que podemos encontrar ahí son Actinobacter o Actinomycetes. Estas bacterias son llamadas actinomycetes porque su comportamiento parece a la de un hongo y desarrollan una especie de pseudojifas, son como estructuras prolongadas, son bacterias generalmente aeróbicas, gram positivas y también pueden producir esporas, pueden esporular. Son importantes disponibilizadoras de fósforo. Y también pueden ayudar a la descomposición de la celulosa y la chitina a través de la celulasa y chitinasa, que son dos enzimas respectivas que ayudan a descomponer la celulosa y la chitina. Chitina es el material duro en prácticamente todos los insectos, y celulosa es un material muy común que compone la mayoría de las plantas. Segundo grupo son rizobacterias. Son bacterias gram negativas, anaeróbicas, pertenecen al grupo de bacteroidetes. También son relativos a las flavobacterias. Generalmente se encuentran en la microbiota marina, por ejemplo en las algas, pero también se pueden encontrar en algunos suelos arenosos. Son bacterias que pueden tener forma alargada, pero también pueden ser cocos, quiere decir, pueden ser circulares, y generalmente son de color amarillo o anaranjado. Son importantes biodisponibilizadoras de fósforo para las plantas. El tercer grupo pertenece a los rhizobios. Son bacilos que pertenecen a las alfa-proteobacterias. Frecuentemente se encuentran en las raíces y colaborando en las raíces, y su función principal es fijar nitrógeno desde el aire. Cuarto grupo son los molicutes, también llamados tenericutes. Ahí pueden pertenecer varios tipos, por ejemplo spiroplasmas o micoplasmas, que son relativos a los firmicutes. Son bacterias alargadas, presentes principalmente en la familia de las hormigas Atta, Solenopsis y también en las ponerinas. Son endofitos obligados en los nemátodos y son importantes biodisponibilizadores, fijadores de nitrógeno desde el aire para las plantas en el suelo. El siguiente grupo de bacterias pertenece a las volvagias. Son bacterias gram negativas, pertenecen al filum Alpha-Proteobacteria, relativo a las rickettsias, disponibilizan fósforo. Son bacterias endofíticas en muchos insectos, pero especialmente en los antrópodos, onícidos, colémbolas, dípteros y también en los nemátodos. Se han utilizado en el pasado o se utilizan también en el presente como control biológico contra el virus de dengue, ya que causan esterilidad y mortalidad en los insectos del sexo masculino.
Las flavobacterias son bacterias poco móviles, gram negativas, aeróbicas, también pertenecen al filum Bacteroidetes y son normalmente de color anaranjado o amarillo. Todos los Bacteroidetes expresan como manera constitutiva la actividad de fosfatasa. Colectivamente, estos enzimas exhiben un superior desempeño de fosfatasa comparado, por ejemplo, con las pseudomonas, que son otras bacterias gram negativas, gamma proteobacterias, que son generalmente asociadas al sistema radicular de las plantas y viven alrededor del sistema radicular de las plantas. Los flavobacterias son típicos endofitos de animales de agua dulce, agua fresca. Por ejemplo, los pescados los pueden encontrar. Estas bacterias son solubilizadores de fosfatos y también son promotores de crecimiento en las plantas. Burkholderia son bacterias aeróbicas que no esporulan, son bacterias que tienen flagelos para que les ayude a moverse, sobre todo en el medio acuático. Son bacterias gram positivas y pertenecen a las beta-proteobacterias. Son excelentes fijadores de nitrógeno y biodisponibilizadores del fósforo, además de promotores de crecimiento en las plantas. Spingodium son otras bacterias que encontramos en los hormigueros, pertenecen a las alfa-proteobacterias, tienen color generalmente amarillento o amarillo y forman clústeres de bacilos. Son excelentes biodisponibilizadores de fósforo, promotores de crecimiento y fijadores de nitrógeno. Producen haloalquilofosforasa e hidrolasa. Las pelomonas son bacterias gram negativas, pertenecen a las beta-proteobacterias y son relativas a las burkholdiales. Son bacterias fijadoras de nitrógeno en el suelo y lo hacen a partir del aire. El Citrobacter es otro importante grupo de bacterias, son bacterias muy móviles, aeróbicas, son gram negativas y generalmente permanecen activas en el intestino de los insectos, en este caso de las hormigas. Pertenecen a las gamma proteobacterias y son relativos con las enterobacterias. Forman fácilmente biofilms que ayudan a biodisponibilizar el fósforo para las plantas. También son bacterias fijadoras de nitrógeno muy comunes en los termitas y en las hormigas. En resumen, se puede decir que los hormigueros en general, sobre todo los hormigueros de los Atta y los Acromyrmex, pero también Solenopsis invicta, que es la famosa hormiga del fuego, que contiene, a diferencia de las otras hormigas, no solamente tenazas, sino también un aguijón, y puede ser bastante dolorosa su picada y su mordida. Bueno, esos tres, grupos de hormigas pueden ser una excelente fuente de bionosores vivos, ya que los utilizamos para inocular en los organismos vivos en el suelo y también en el propio suelo las bacterias benéficas. Si se fijan, mayoría de las bacterias benéficas que mencionamos son fijadoras de nitrógeno, disponibilizadoras de fósforo y también promotoras de crecimiento. Y eso ya es algo importante. Se puede aplicar en forma de bionosore vivo en preparación homeopática o también pueden aplicarse por medio de un filtro elaborado a partir del material del hormiguero. Esas son las dos maneras más adecuadas para aplicación en grandes extensiones y pueden impulsar su cultivo de manera importante desde la agricultura basada en insumos, que es en compra de cosas en internet o en la industria, hacia una agricultura basada en procesos, que es una agricultura que aprovecha los recursos presentes en el olón, preparados de determinada manera y también con la capacidad de promover una mejor textura del suelo. El suelo se esponja, se hace más suave, también ayuda a la absorción del agua en el suelo y multiplica la biodiversidad microbiana en el suelo
produciendo una reacción sistémica, quiere decir, produce también biodiversidad o mayor biodiversidad en los mesoorganismos y macroorganismos en el suelo. Y esto se refleja directamente en el mejor crecimiento y mejor cosechas de sus plantas. Si quiere aprender más de esta tecnología, tenemos disponible un diplomado en agrohomeopatía online y las inscripciones están abiertas. Están cordialmente invitados. En estas imágenes vemos la vida bacteriana dentro del biorosol vivo de Atta mexicana o la chitacana negra. Están presentes bacterias fijadoras de nitrógeno, disponibilizadoras de fósforo, promotoras de crecimiento y además disparadoras de una gran reacción sistémica en los micro, meso y macroorganismos en el suelo.